Tercera llamada, principiamos. ¿Cómo llegaron los primeros judíos a España? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a hacer, porque a veces no estamos ni enterados de esas cosas que formaron esta comunidad y viene de muchos siglos atrás. En el siglo XV, algunos autores judíos señalaron que la presencia hebrea en España era muy antigua, interior incluso a la llegada del cristianismo. Concretamente sostenían que los primeros judíos llegaron a la península ibérica tras la destrucción del primer templo. ¿Se imaginan cuántos siglos llevamos en la península ibérica? En esa destrucción del primer templo de Jerusalén por el rey babilonio Nabucodonosor II en el 587 antes de la era común. Y la consiguiente diáspora judía, así se interpretaba también un versículo bíblico. Ya en la Biblia se decía
en el libro del profeta Abdías, en el que se hablaba de los desterrados de Jerusalén, están en Sefarad. Interesante que sea desde entonces. La península habría sido ese lugar de refugio que a lo largo de los siglos se convirtió en una verdadera patria para generaciones de judíos hasta la dramática expulsión de su antiguo hogar por los reyes católicos. En 1492, esa fecha sí la tenemos muy clara en nuestra mente, pero la verdad es que esa patria perdida, que parece que muchos de nosotros la volvimos a ganar con el pasaporte, viene de muchísimos siglos atrás. Y es un poco de lo que vamos a hablar, cómo llegamos a separar, cuál fue el auge en esa época de esplendor de separar, cómo salimos de separar. Pero solamente vamos a dar algunos datos pequeños, porque lo que se intenta es que la CAOME y este evento, en el marco de los 100 años de la comunidad sefaradí, es dejar que nosotros, los sefaradí, esta identidad que con el tiempo a veces parece que se va perdiendo, pero que la información nos da ese poder de regresar a ella. En realidad, y voy a entregar este micrófono por aquí, en realidad hay otros estudios arqueológicos. Encontré un montón de cosas que no sabía para hacer esta pequeña plática, y encontré también que decían que la presencia judía venía de la destrucción del segundo templo, no del primero. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa de cuál, no? Sea como fuere, a partir de entonces las comunidades judías se desarrollaron en la costa levantina y en la península ibérica, en lo que hoy es España. Es en el siglo VII donde sufren una creciente persecución, raro, ¿verdad? Pero hay una creciente persecución desde el siglo VII por los visigodos. Pero ¿quién es el reino visigodo? Una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras un asentamiento en una parte de lo que es actualmente Francia y de lo que es actualmente la península ibérica, o sea, España, quienes van a ordenar ya desde entonces, siglo VII. Ya hablamos de la destrucción del primer templo, del segundo templo, salimos corriendo. Siglo VII, ya sé que nos saltamos varios siglos, pero ¿qué importa? Es para dar este panorama. Ordenan la confiscación de todas las propiedades de los judíos ya desde entonces y la retirada de los padres de la custodia de sus hijos para educarlos en el seno del cristianismo. Es decir, que 1492 es solamente la respuesta lógica de muchísimos siglos de salidas, entradas, persecuciones, prohibiciones, esplendores también y cultura. Vamos a hacer también un poquito de 3 personajes por ahí muy nuestros que aparecen en diferentes momentos de la historia. El auge de los judíos en el Al-Andalus. El Al-Andalus, todo el sur de España, y el Al-Andalus entonces era mucho más que lo que conocemos hoy como Andalucía. Era toda la península ibérica, pero sobre todo el sur de la misma. Esta situación explica que en el año 711, volvemos otra vez al siglo VIII, los judíos van a recibir a los musulmanes que llegan, después de los visigodos que les prohíben y les quitan a los hijos, van a recibir a los musulmanes, al Imperio Otomano, como verdaderos liberadores. Fíjense cómo ha cambiado la historia. En ese momento, en el siglo VIII, los musulmanes fueron los liberadores de los judíos en la península ibérica, porque les permitieron tener, sin exagerar, mucha más libertad, y porque decían que beneficiándose de una política tolerante en su condición de dhimíes. Los dhimíes para los musulmanes quieren decir los practicantes de una religión con un libro revelado. Y entonces eso les permitía a los judíos mucho más libertad después de toda esta etapa visigoda del siglo VII. Las comunidades judías conocieron un considerable desarrollo en el Al-Andalus, que es el nombre que en la Edad Media le dan los musulmanes a la península ibérica. Ese es un nombre musulmán, un nombre en árabe.
donde también se establecieron algunos grupos de judíos norafricanos, es decir, la gente que vivía en el norte de África, también sube hacia la península ibérica. Y después, en el siglo X, y ya ven qué rápido me voy, de antes de la era común, y ya vamos ahora en el siglo X, las principales comunidades hebreas que había en Al-Andalus, los andalusíes, eran los de Córdoba, Toledo, Lucena y Granada. La mayoría de los judíos al-andalusí se dedicaban a la agricultura, la artesanía, el pequeño comercio, en tanto que los más destacados representantes de los pueblos de las aljamas se ocupaban del comercio internacional, de la medicina, del desempeño de oficios para la corte. Suenan conocidos esta relación que tienen las comunidades judías del mundo con los gobiernos de los países en los que nos encontramos. Va a merecer una mención muy importante una figura en ese momento, y es la figura de Hasdai ibn Shaprut, nacido en el 915 de la era común y que muere en el 970 de la era común, nazí o príncipe de las comunidades judías del Al-Andalus y uno de los principales consejeros del califa Abderrahmán III. Su excelente preparación como médico y diplomático, si se fijan, va a haber una tradición de médicos en Sefarad que además dan servicio a la corona, dan servicio a los califas, y sus dotes intelectuales le permiten escalar posiciones en la corte, desde donde se preocupó por mejorar las condiciones de vida de sus correligionarios y hacer de Córdoba un gran centro de cultura. De hecho, Hasdai ibn Shaprut, cuyo nombre completo era, ¿están preparados? Hasdai Abu Yusuf ben Yitzhak ben Ezra ibn Shaprut, fue un médico y diplomático judío del califato del Al-Andalus. Es la primera personalidad hispano-judía, se los presento, cuya vida y obra se conoce en cierto detalle. Antes de él hubo otros, pero que no se conocieron tanto porque él, aparte, como estaba dando servicio al califa, tenía la posibilidad de mantener un poco calmadas los ánimos contra la comunidad judía. Él es el principal impulsor, y se los vuelvo a presentar, era el de antes, que ya lo vieron, de la conocida edad de oro de la cultura judía en España. Ibn Shaprut, Hasdai ibn Shaprut. Su figura marca el principio de la floreciente cultura judía andalusí, estimula el estudio de la literatura hebrea y apoya a los intelectuales. Una figura que realmente es importantísima en el desempeño del auge de los judíos en el Al-Andalus. Fue médico del califa, ya lo habíamos dicho, y gracias a sus cualidades llegó a ser uno de los principales consejeros del mismo, y a la muerte de este califa se convierte también en el médico y consejero del hijo del califa, que es Al-Hakem II. Aunque nunca llegó a recibir el título oficial de visir, porque los judíos no podían tener títulos oficiales, ejerció funciones similares a las de un ministro de Asuntos Exteriores y supervisaba las aduanas en el puerto de Córdoba, lo cual era sumamente importante también, tener este poder de supervisar las aduanas le daba también cierta paz a los judíos en el Al-Andalus. De hecho, ostentó el cargo de nazí, que ya dijimos que era príncipe, que es una especie de principado como máximo responsable de las comunidades judías del Al-Andalus. Los judíos en los reinos cristianos, ¿qué pasa con los judíos en todos estos reinos? No solamente Al-Andalus, sino Castilla, Aragón, todo lo que formaba en ese entonces la península ibérica. Entre tanto, en los reinos cristianos, que eran más arriba del califato, es decir, no era la parte sur de Andalucía, que hoy conocemos como Andalucía, sino un poquito más arriba, en las ciudades más nortes de España, que habían reinos cristianos, la actitud hacia los judíos era también favorable. Sí había un momento de auge, que ponen de manifiesto muchas cartas que existen y muchos fueros que existen, y
que dan fe de que los judíos en ese momento tenían una buena relación, sin duda por el convencimiento de las autoridades del importante papel que jugaban los judíos en el territorio para poblar el territorio y para organizar el territorio. Eran buenos organizando, por ejemplo, los mercados financieros o las aduanas o toda la parte científica, y entonces tenían una buena posición. Sin embargo, al igual que pasó en Andalucía, en el ala andaluz, las favorables condiciones jurídicas, sociales, políticas, económicas y demás no suponían, no nos equivoquemos que en el esplendor suponía que los judíos tuvieron una igualdad. No había una igualdad, pero había paz. No suponía una igualdad completa, pero sí había paz respecto a las poblaciones cristianas. Así, la legislación eclesiástica del momento, por ejemplo, prohibía a los judíos hacer proselitismo, establecía estrictas limitaciones en sus relaciones de convivencia con los cristianos y les prohibía ejercer oficios y cargos públicos, que ya lo dijimos desde siglos antes. Seguían en las mismas condiciones, un poco mejor acomodados, un poco más grandes las comunidades, pero eso no quería decir que tuvieran los mismos privilegios. Sin embargo, la comunidad judía de entonces estaba en paz con tener un techo y un espacio donde poder vivir tranquilos. La reticencia peculiar hacia los judíos se va a incrementar desde el siglo XII. Y esta animadversión tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico que implicaron las comunidades judías que empezaron a crecer desaforadamente y principalmente con el peso cada vez mayor que ejercían sobre la parte financiera de los países. Esto nos suena muy conocido. Empiezan a crecer en número, empiezan a tener más poder económico y la animadversión empieza a ser más grande. En la segunda mitad del siglo XII llegaron a los reinos hispano-cristianos grupos numerosos de judíos andalusíes, los que estaban, acuérdense, en los califatos del sur de España, que se huyeron de los almohades. ¿Quiénes eran estos señores? Que fueron una dinastía berebere que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica. Es decir, los almohades huyeron de África hacia el sur de la península ibérica y fue un desastre total, y los judíos que vivían en el Al-Ándalus se suben a ciudades mucho más al norte, porque hay esta invasión de los almohades en el 1147. Esta migración hebrea a Andalusí tiene lugar, tuvo una gran trascendencia para el judaísmo de Castilla y de la corona de Aragón, que eran los pueblos más, no sobre el califato, sino los territorios más cristianos. Y las juderías de las ciudades como Toledo o Gerona experimentaron un gran crecimiento. Muchos de los recién llegados pertenecían a una élite económica y sobre todo intelectual, lo que hizo que en la España cristiana se desarrollara una ciencia propiamente sefaradí. Sí hubo un momento en el que se consideraba una ciencia propiamente sefaradí. Imaginen el poder que tenían las familias judías en este esplendor de España. Que creciera de forma considerable el número de judíos, así pues, puestos de relieve en la corte y en los oficios públicos. Hasta ahí va a dar lugar al esplendor de los judíos en España. Comienza así un esplendor en la historia de los judíos hispánicos, que sin embargo no estuvo exenta de tensiones y traumas. Fíjense ustedes, pese a la unidad que la fe religiosa confería a los judíos en el seno mismo de las comunidades judías, y esto es una muy buena lección para las comunidades de ahora. Al seno y al interior de las comunidades judías durante el esplendor empezaron a haber animadversiones internas. Estaban los judíos que eran aristócratas y que tenían puestos en la corte, y los judíos que tenían otro tipo de puestos, que eran agricultores, artesanos, pequeños mercaderes, mucho más apegados, la parte de los judíos más pobres, apegados a la tradición cultural, a la religiosa,
que acusaban a los más poderosos judíos de descreimiento. Yo creo que es un péndulo el pensamiento humano, van repitiéndose algunas cosas y tendríamos que estar atentos a ello. El enfrentamiento interno de la propia comunidad, imagínense ustedes, se generalizó desde el siglo XII. Las familias judías más ricas se asimilaban en su forma de vida a la nobleza cristiana y además obtuvieron de los reyes privilegios especiales como no pagar impuestos. Los aristócratas judíos no pagaban impuestos, pero las clases populares judías sí pagaban impuestos. Y entonces hubo una rencilla interna. Antes de haber una expulsión, antes de haber matanzas contra los judíos, la propia comunidad, al interior de la comunidad, tenía rencillas. Y es cuando una figura maravillosa aparece, que todos conocemos, que es Moisés ben Maimón. Correcto, más conocido como Maimónides, nacido el 30 de marzo de 1138 y fallecido el 12 de diciembre de 1204. Es decir, ya entramos ahora al siglo XIII. Estamos en el 12 con su nacimiento y al 13 con su muerte. Maimónides fue un judío sefaradí considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval, conocido en el judaísmo y por tanto en hebreo con el acrónimo Rambam. Correcto. Ejerció de médico, de filósofo, de astrónomo y de rabino en el Al-Andalus, el sur de la península ibérica, en Marruecos y en Egipto. La mayoría de los judíos entonces estaban familiarizados con los escritos de Maimónides sobre ley y ética mientras él vivió y llegaron a ser recibidos con elogios, con gratitud y llegaron a lugares tan remotos como Irak y Yemen. La sabiduría de Maimónides no fue exclusiva para el pueblo judío, no fue exclusiva para la comunidad judía de Sefarad, permeó hacia la comunidad musulmana y lo acogieron también en la comunidad musulmana. Además, Maimónides se convierte en un líder de la comunidad judía en Egipto durante el gobierno del sultán Saladino. Y de una forma póstuma fue reconocido como uno de los filósofos rabínicos más relevantes de la historia judía, siendo su amplia obra pieza angular de cualquier escuela talmúdica. Maimónides también figura en textos islámicos, no solamente en textos judíos. Es interesante y lo pongo aquí porque cuando tienes algo que decir muy importante, se lo dices a la humanidad completa, no solamente a un grupo. Maimónides figura en estos textos islámicos referentes a ciencia y va a estar influenciado él a su vez por sabios musulmanes como Al-Farabi, Avicena y su contemporáneo Averroes, que es el que más hemos oído. Él mismo se convirtió en un referente para filósofos y científicos musulmanes, es decir, la influencia iba de ida y de vuelta. Él tenía un hermano que se llamaba David. ¡Qué padre! El hermano de Maimónides, David, llevaba todas las finanzas de la familia, llevaba toda la fortuna, lo que quiere decir que Maimónides en realidad nació en el seno de una familia pudiente, pero él era como el sabio de la familia y David era el que llevaba los asuntos financieros. Sin embargo, un día David se sube a uno de sus barcos y el barco se hunde naufraga el barco en el que se encontraba con la pérdida de fondos del viaje empresarial y pasa un año completo y hay muchos escritos que dicen que Maimónides entró en una depresión profunda a la muerte de su hermano y que logró salir después de esta depresión y tuvo que ejercer otras habilidades como la de médico, que ya había ejercido en Córdoba y en Fez. Sus éxitos en el campo de la medicina fueron muy grandes, es decir, tenía que sobrevivir, ya no existía la fortuna familiar. En el campo lo llevaron a convertirse en el médico personal del gran visir Al-Fadil y más tarde, como ya habíamos dicho, del sultán Saladino y de toda la familia real. Y entonces esto también pone a la comunidad judía, mientras haya un sabio,
una persona que esté cercana al poder va a poner a la comunidad judía en un lugar un poco más tranquilo. Las obras médicas de Maimónides van a hablar sobre asma, diabetes, hepatitis, neumonía, y nos creemos muy modernos con el wellness y todo eso, pero él ya hablaba de wellness. Maimónides decía que hay que incidir en la moderación y en un estilo de vida saludable. Siglo XIII, lo del wellness nos lo están vendiendo como nuevo, pero él ya hablaba de eso. Sus tratados llegaron a ser muy influyentes para muchas generaciones de médicos. Incluso en Shabbat, afuera de su casa había colas y colas para ver al médico, a Maimónides, y él no sé de dónde sacaba el tiempo para, aparte de dar tantas consultas médicas, se daba el tiempo para escribir extensos tratados, no solo médicos y de otras disciplinas científicas, sino también de halajá, de ley rabínica, así como de filosofía. Una de las obras más afamadas de Maimónides es La Guía de los Perplejos, o también conocida como La Guía de los Indecisos.